¿Qué se ponen aquí los pies? Este es de femoral sentado. Has hecho seguro alguna vez, ¿a que sí? Empuja de ahí. Trabaja. Pon ahora los pies. Y ya sueltas. Suelta las manos. Y ahora ya si quieres haces, te coges ahí donde quieras. Sácale de ahí. Sí, sácalo, por favor. Probado Aquí en eso, Andorra. mira. Bueno, perdón. Aquí. ¿Por qué? No pasa nada. ¿se puede decir que estás en Andorra? Lo de ser blanco sí que me parece una cosa como que lo has comentado últimamente. Yo he intentado durante una época ser súper blanco. No me mojo en nada, no doy mi opinión sobre nada. Sí, pero Sin volverte loco. sin volverte loco, pero además tú tienes una ventaja, no tienes mucha competencia. Cada vez que te vayas mojando un poco más, ¿sabes? Hay una balanza, hay una parte muy fina, una línea muy fina entre de repente empezar a ser un poquito, que tener personalidad y no ser tan blanco y mojarte alguna cosa, a de repente irte a un extremo y le caes mal a gente que no hacía falta. Huele un poco raro, ¿eh? Abre un poco raro. Sí, huele un poco raro. Mira, esa pared es como... Esa pared es como la montaña, que es bastante húmeda a veces. Eso a veces es un poco raro. Luego está la zona de espalda, que aún quedan bastantes como... ¿Eso es solo la zona de espalda? Claro, estas son máquinas de espalda y eso también. Wow, vale, este que está aquí. Este es de brazo, así como un mancuernero y tal. Bueno, aquí tenemos la terracita también y tenemos una bañera de estas frías. ¿Esto qué tal? ¿Cómo de importante Y una es la ducha bañera, la bañera fría? No, más por gusto, la verdad. Esto está un poco caótico, Muy bien. pero para una bañerita caliente después, ¿sabes? Pero no la estamos usando últimamente. Pero a mí me mola bastante, pero por relax, simplemente. Tenemos que ver dónde poner pues la nevera, todo eso. Y estas son de 90. Wow. Mira, tenemos que quitarlo del espejo. Lo que pasa es que esas están pegadas, ¿no? Están pegadas al suelo, tío. Nah, está guay. La verdad que yo estoy súper contento, tío. Esto no... Bueno, pesa más que yo. No, sí, hay muchas cosas. Si ves los pobres chicos que lo bajaron del palé, yo estaba diciendo entre los dos chicos con esas, estaba diciendo, ¡buah! Lleváis faena, Y estaba aquí entre los dos, ¡pum! ¿Sabes? Cuando caía al suelo, ¿sabes? Se quedaban los dos así mirando el video. De arriba diciendo, me tiro. Luego eso, tenemos por aquí pues estas tres de brazo que faltan por mí. Es que claro, lo que pasa, amigo. Lo hice todo antes de, sin calcularlo demasiado bien, y pedí todo lo que quería. Y luego hay que meterlo. Y aún queda por llegar un contenedor y ¿Ah, tal. sí? Sí, queda bastante por llegar. ¿Pero qué notas que te falta aquí? ¿Qué dices? ¿Con esto? No. Ah, vale. Me gustó, o sea, me refiero como si tienes mandos de 3 colores diferentes. Dices, Vale. O sea, estas de bíceps, pues estas de placas y estas de discos, ¿sabes? Por ejemplo, y cambia un poco el recorrido. Pero, por ejemplo, tengo de espaldas, si te fijas, aquella y aquella son iguales. La verdad es que esa es falsa, esa es china, que la tenía yo en la otra casa, y esa es la original. Wow. No sabía que había tanto mundo. ¿No? Vale. Bueno, O luego, vamos a ver. si te quieres poner algo, pregúntame, dímelo, No, por preguntar, ahora ya... Luego, estas son una pasada, por ejemplo. Otra zona de carga, adrede por lo que te he dicho, para que pasen diferentes partes del recorrido. ¿Qué le has añadido? Este brazo entero, si te fijas. ¿Por eso se lo pedís si te lo hacen así? ¿O la venden así para todo el mundo? ¿O tú te lo has hecho...? Me ha hecho yo. Vale. La verdad. O sea, pedí un herrero que hiciera esta pieza. ¿Sabes una cosa? Mira, esto te lo voy a decir. Es verdad. Porque estas cosas a ti te gustan. Sí, esto no lo he contado tampoco nunca, pero no me importa. Yo estoy muy rayado con los mercados internacionales, ¿vale? Muy rayado. Vale. Pues yo digo, tío, no puede ser que tú seas súper famoso aquí, no lo seas en Reino Unido, ¿sabes? Por el puto idioma de mierda. Y pues un día, sin más, tampoco conseguí resolver ese misterio, aunque estuve con traducciones y con tal, y es complicado entrar en otros mercados, evidentemente. Con los directos, con los resubidos, como solo entrenando y no hablamos, Claro. los configuras en diferentes idiomas con los títulos y las descripciones en otros idiomas. País más visto, Portugal, Brasil, tal, sí. Sale en todos los Televisión, videos. dispositivo más visto, televisión, monedita que flipas porque no pasan los anuncios. Siempre habláis de esas cosas. Pues mira, esto nunca lo he contado. Ostras. Tengo un canal secundario. ¿Sí, en serio? Le ponen en las series de los gimnasios. Claro, gente entrenando siempre hay. Pues yo en Brasil sale todo el rato. Que por cierto, el otro día te hice caso. Intenté hacer un vídeo de 12 horas. ¿Sí? Recopilación. Recopilación. No funciona muy bien. Pero, pero quiero Es seguir que cuando lo probando cosas. subas no funciona bien. Y luego tarda como 2-3 meses y empieza a pillar views y no para. ¿Sí? Es una locura. Decía, por ejemplo, si el mejor CPM es en diciembre, tendrías que subirlos en septiembre. Subí el otro día uno de 12 horas haciendo pierna. Perfecto. Hice 3 horas y lo bugué. Hasta 12. Oh, perdón. Dijiste 24. Yo dije 24. Dijiste 24, cabrón. ¿Tú sabes para exportar ese vídeo? Una locura, sí, 2 días. Y YouTube no te deja ¿Cómo que no? subir 24 horas. ¿Ah, no? 250 gigas o 12 horas. Y dije, me cago en la puta. Me cago en la puta el Willy. Yo he probado con 2 horas. El verdadero era 4 también. 2 y 4 de golf. Porque yo te estaba mirando de eso. golf, sí. Y me va muy bien. A ver, tú piensas que el entrenamiento ya dura 2 horas. Entonces, algo más, un poco más, tiene que ser como un poquito más. Pero puedes juntar. Es decir, si en directo tienes un montón. Quiero subir uno a la semana, sí. Probar. Subiendo. Sí, sí. Y le pones música luego de fondo, ¿no? No. Igual si te pusieras
según qué música podrías monetizar más. ¿Qué tipo de música? No, una que te hagan a ti. Ah. Que te componga alguien algo que sea más. Sí. Sora. Hacemos una con Sora, un himno. Este clip es oro. Algo así. Hay que probar. Te voy a hablar para esto, te lo voy a decir. Yo no soy experto en esto, pero Pero hay gente experta, ¿no? Yo háblale a otro. Sí, monetiza muy bien así. Pues el canal, no te digo que monetiza una barbaridad, pero quizá un canal secundario que solo subía los resubidos, que te esté dando 1000 pavos al No, mes. ahí hay oro, Hay algo, hay algo. sí, sí. Hay que rascar, Tengo un vídeo de entrenando pierna, también de 4 horas, que eso es un resubido tal cual, y yo creo que no está ni en idiomas. 1000 euros, tío. Nos ha dicho Sí, todos un los millón de culturistas. visitas. No, 3000 y pico, 1 millón de visitas. Vas a los sitios y ya han visto este vídeo en Estados Unidos. En Italia hemos ido, a mí me conocen, no me conocen en plan, pero en el gimnasio y O sea, tal, ni tío, quién estás eres, todo el día, pero- porque salimos yo y yo entrenando. Todo el día la Es tele. una no sé forma, qué. por así decirlo, también de crecer en ese sentido. Totalmente. De hecho, igual tendrías que meter Publi. una marca de agua o algo, sí. ¿Qué nos dijo King? ¿Qué nos dijo King? Que Nos pusiéramos dijo, Publi. si lo ponen en tele y lo ponen tal, porque de repente en el minuto 20, en el Pon tu minuto 40, en el Instagram. minuto 60 no De pones marca de publi agua. de tu marca. Pon tu Instagram de marca de agua, con Totalmente. @yoprades No es mala, no es mala. o pbsapare.com. Pero ya Bueno, tienes no, que editarlo, lo que pues, pasa es que lo resubimos sin editar. Pero claro, pero si es el que preparas... Necesitas una persona ahí que te haga, que lo haga el paquete bien. Conozco gente. Sí, ¿no? En serio, ¿eh? Sí, sí. No, Es que tenemos buen contenido, todos los días sale contenido. Y además que tienes horas y horas en Twitch. Sí. Conoces gente. O me falta la pierna, ¿no? Ah, no te creo. Ah, que ni más gimnasio, de verdad. Claro, no había caído, yo veo tanta... Hace un poco más de frío, pero están las ejercicios ropadas ahora. Faltan cosas, bastantes cosas aquí. Qué locura, ¿no? O sea, aquí van las dos que te he dicho que va a ser la puta locura. Está despacio y todo, ¿sabes? Cuando llegáis, de hecho me tiene que estar hablando el chico, yo creo ¿Cómo lo bajan esto? ¿Cómo lo van a meter aquí? Pues Con mucho cuidado. Wow. Sí, tío. No quisiera ser ellos, ¿eh? No. Ayudas tú a... Por ejemplo, esas son súper raras también. Todas estas de aquí son súper raras de ver. Claro, porque aquí es, o sea, no puedes dejar ni un músculo sin entrenar. Todo es igual de De importante. hecho, mira, ahí como esta ha sido mi máquina favorita mucho tiempo. Mira, ponte si quieres. ¿Esta? Te, ¿Por te qué? lo explico. ¿Pero esta concretamente o este modelo? Este modelo en concreto. ¿Vale? ¿Y esta te la has comprado nueva o no? No existe ya. Pero me refiero, ¿esta misma la has tenido tú siempre o te has comprado? No, yo la probé en un gimnasio en Nueva York que me encantó y es una marca de Estados Unidos que es súper rara de ver. ¿Y qué se ponen aquí los pies? Esta es de femoral sentado. ¿Has hecho seguro alguna vez a que sí? Femoral sentado. ¿Sabes lo que te digo, no? En plan, te sientas y haces con la rodilla así. ¿Vale? Vale. ¿Qué tengo que poner aquí los pies? Vale, Ayúdate. mira la cosa. De normal te hace tope el recorrido y esta tiene como... Empuja de ahí. ¿Está toda? Empuja más. Vale, está toda, espera. Te lo voy a... Baja el peso un poco. Quizá ese pincho está un poco mal, pero bájatelo bastante. Vale. Vale, entonces... Te baja, pon ahora los pies y ya sueltas. Vale, entonces nunca va a tocar arriba. Entonces estira el femoral al máximo todo el rato. ¿Qué significa que nunca va a tocar arriba? En plan, tú suelta ahora. Que no te va a hacer tope, o sea que el tope prácticamente, ahora sí te tendrías que ajustar un poco más esto y tal. Vale. Bajarías y tal y siempre te haría tope tu músculo. O sea, no llegaría a hacer tope real la máquina de tocar. Vale. Entonces te tira más el músculo, más daño muscular, más hipertrofia. Son todo fricadas así, tío. Qué locura esto, ¿no? Sí, eso es muy raro de ver, la verdad. Pero dale. ¿Cómo salgo? Claro, suelta la mouse si quieres, suelta la mouse y ahora ya si quieres haces te coges ahí donde quieras. Y yo, por ejemplo, lo que hago... Sí, ¿verdad? lo que hago Es una atracción. lo que hago también mucho para entrenar y tal, me pongo el cinturón este de avión. Lo paso por detrás de la máquina para que me coja la cadera y esté fijísimo la máquina y no me mueva nada. O sea, no compense, ¿sabes? Con nada, solo vaya al músculo que quiero. Vale, porque ahora estoy tirando de todo. O sea, Claro, o sea, cuando yo con el cinturón te cogería aquí bien la cadera para que estuvieras súper fijo, te apretaría un poco más aquí arriba y solo tirarías ahí con los femorales bien para atrás. Ostras. Nada, es todo mierda así. Sácale de ahí. Sí, sácame, por favor. Encerrado, ¿eh? Si le dejo se queda. Sí, ¿verdad? Me quedo aquí. ¿Y no te pasa que...? Porque a mí me pasa que me revientan los calcetines en el suelo. ¿A ti no? No has probado los de PVS, tío. Pues mira, es que estos son los... Pues necesito los calcetines de estos. La semana que viene te traigo uno, ¿vale? Vale, pronto. Hecho. Tío, es que tengo todos los calcetines, mira. La semana que viene te traigo. Los tengo rotos porque entreno descalzo en mi gimnasio y tengo el suelo así también, que es un poco áspero, y tengo los calcetines reventados, que no gano para calcetines. Vale, la semana que viene te lo traigo. La semana que viene acuérdate. Y estos que son especiales para más resistentes. Son nuestros, sí. En plan, no estoy de coña, eso no.
Por eso, quiero lo mejor. La verdad que es súper bien. Y si tú lo llevas, yo me fío. Bueno, de hecho, te he traído esto que es una tontería, ¿eh? Es ¿Sí o qué? esta mochila que tenemos de nuestra marca. Mira, esto está para tus hijas. ¿Sí o qué? Nada, es una tontería. Una, es que es una No, es que y una pulsera, pero es típica cosa que a los chiquillos les mola, ¿sabes? Wow, Y- ya está, hoy he triunfado. Te he traído esta camiseta que llevo yo, que siempre lleva de manga larga. Sí, Y es esta camiseta. Oh, Marta, ¿tú la llevas? Ah, sí, verdad. muy guay. Pues la hemos sacado nueva, está muy guay, tío. Próximo De podcast. verdad, ¿eh? O sea, no, no hace falta, o sea, no es para que la subas ni nada, te lo digo en serio. Hostia, muchas gracias, tío. Nada. Qué guay. De verdad que me hace ilusión que tal. ¿Sabes que la llevé a la revuelta? Me la pixelaron, que Lo vi que estaba... me la pixelaron. Y la pusimos en la web pixelada. La pusimos en la web pixelada. Oh, qué bien. Fue movimiento en plan, les dije, guay, sí, no sé cómo surgió, pero no sé si fui yo. Pero fue en plan, vamos a poner una pixelada, tío. En plan, y la vamos a la venta pixelada. De hecho, ya no está a la venta ni nada esa mochila. Ah, ¿no? Se quita. Porque se sacó solo 200 modelos. Sí, del color ese. Del color. Está en negra, pero se sacó el rojo. Familia and El Friends. roja es como especial. Una de 200, Claro, no me acordaba, no sé por qué te lo he dicho. Es porque la hicimos Friends and Family. ¿Ah, sí? Claro. En plan, la pusimos ese día a la web y tal, pero por eso no está en la web, lo estaba pensando ahora. Sí. Porque esa mochila no se ha hecho para Sí, venderla. pero se sacaron algunas unidades. Se llegó a sacar alguna unidad. Por la de la revuelta y eso. Se aprovechó un poco. Se aprovecha. La verdad que no vino bien la televisión española. ¿Quieres que nos sentemos y te hago alguna Sí, pregunta? porque... Sí. Me estoy emocionando. ¿Sí? Sí, tío. Nos sentaba donde venía. Me he apuntado cosas como sin sentido. ¿No quieres que nos sentemos? Ahí, por favor. Muy informal todo, ¿eh? Vale. Empiezo ya, ¿eh? Sí, pregunta. ¿Cuánto tiempo quieres estar así? Que te pregunte, ¿cuánto te sientes cómodo? Tú me digas. Depende de las preguntas. No, nada súper mal, en plan, para nada, ¿eh? O sea, yo cero mal rollo, además me gusta cero el mal rollo, tío. Yo creo que, para poner un poco en contexto a la gente, Vale. he dicho, quería conocerte bien, nos conocimos una vez en la MotoGP, y bueno, lo de ver el gimnasio y eso, pues yo creo que también te podía molar. Me ha flipado. Ver el gimnasio ha sido espectacular. ¿Sí? Sí, ¿verdad? porque ahora entiendo cómo hay que afinar para cada uno y el cuerpo y lo importante que es porque tú vives aquí dentro. Sí, o sea, mi sitio de trabajo realmente. Totalmente. Como tu setup, este es mi setup. Totalmente, y que yo tengo puesto un cojín en la lumbar para que Claro. no me moleste, porque claro, ¿y quién está no sé cuántas horas ahí metido y encorvado con el mando? Igual. Yo te digo una cosa, a veces flipo porque he notado que sabías más cosas de mí de las que pensaba, ¿sabes? Pero yo sé un montón de ti. Vale. Mira, yo solo te voy a poner un poco para ponerte en situación. Me he apuntado cosas, pero que no quiero, o sea, no tienen ni como orden, ¿sabes? De repente cogí y dije, ¿qué cosas me apetece preguntarte? Pero como llevamos mucho rato hablando también, es como un poco diferente. Pero yo me veo podcast tuyos, me veo de todo, y ahora me interesa más. Has trascendido en el sentido de que me interesa más, pues muchas cosas de las que hablas, ¿no? Vale. Pero la realidad es que tengo que decir que yo tuve un canal de Call of Duty ¿Sí o no? de pequeño, de Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2, y era por ti realmente, ¿sabes? Y te veía Qué como un guay. puto loco. Entonces, has trascendido en lo que me interesa, que eso también es muy complicado, yo creo. Pero tú empezaste a subir vídeos de Call of Duty, dejaste luego de subir vídeos y luego hiciste de fitness. Sí, en 2017 empecé a subir fitness y yo te diría que el canal de Call of Duty lo dejaría en 2013. Pero claro, ya sabías subir vídeos y sabías hacer todo. Sí, editaba con Sony Vegas, tenía una Vermedia. Hay gente que no edita. Ya, claro, yo en ese momento ya me editaba todo. Claro, me refiero, y miniaturas, y saber poner títulos, saber subir vídeos. Miniaturas nunca, estoy más aprendiendo ahora a hacer miniaturas. Y ya ahora estoy aprendiendo porque me apetece saber hacer las cosas. Muy bien. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, No, joder. aparte de poder muchas veces delegar cosas y tal, me apetece también saber hacer, porque muchas veces luego también se lo puedes explicar a alguien de un mejor modo, ¿sabes? Totalmente. Sí. Y también cuando veo podcasts que te hacen o cosas así, que me parece brutal porque también estás súper abierto en general a hacer cosas y te apetece, que eso me parece súper guay, pero es muy topicazo empresa y yo como que, sin más, o sea, me gusta, hemos hablado cosas y tal, pero yo nunca entro en eso en redes sociales, pero es sí que me interesan como, no sé, muchas cosas de las que comentas, ¿sabes? También en plan, me parece muy guay porque vitalmente yo estoy en un punto en muchas cosas que comentas, no sé si No, pero- seguir algo de no, esto. pero que es verdad que, por más ejemplo, es- eres padre. Es una responsabilidad todo. Por ejemplo, soy padre. Es una responsabilidad gestionar el dinero. Sí. Imagínate que no liarla, no meter la pata, igual tenerlo ahorrado en un banco y de repente quiebra el banco y se te ha liado, o tienes el dinero Claro. parado y de repente tu dinero ha perdido valor. Pero es muy guay, no sé, que hables de esas cosas, porque claro, yo te seguía por las MOAs y por, Sí, es verdad. y por las nucleares al ¿Qué principio. crees que hubiera sido mejor? ¿Haber seguido subiendo sin parar esto o haber hecho otro? A día de hoy hago un poco las dos, pero ¿Qué te da más rédito? económico. General. Es O sea, no te distinto. diría que el dinero es todo, No, ¿sabes? O sea, si general. es económico los gameplays, Sí. si es personal, a mí lo que más ilusión me hace son los podcasts. En serio, ¿eh? Me mola mucho. Ahora te gusta más. Me flipa. Pero O sea, ¿te gusta más que jugar o jugar en sí te gusta más? jugar, mira, justamente tú me decías que necesitabas, ¿no? O encontrar alguna forma como de relajarte. Mi momento Ahora lo cuento. más relajado del día Es cuando juegas. es cuando estoy jugando, grabando. grabar. Grabando, ¿eh? Sin grabar no suelo jugar. ¿Sabes una cosa que tengo que te gustaría? ¿El qué?
Tú tienes la pulsera, ¿no? Sí. Vale. Pues yo no es que tenga la pulsera y además no lo miro, no tengo la pulsera. Pero yo tengo apnea del sueño, porque tengo problemas respiratorios por el peso y demás. Pues yo me compré una muy buena, porque yo también soy un rayado de la salud, aunque la gente no lo piense y tal, yo soy un rayado. En plan, yo por ejemplo estoy mirando una cámara hiperbárica, cosas así, que eso nunca lo digo ni nada, pero me encantaría, ¿sabes? Por mejorar. Me flipa este campo, ¿eh? Claro, estamos hablando de cosas tal. Pues yo tengo una máquina de apnea del sueño muy buena, en plan, vale 950 pavos y es la mejor. Y dije, pues, quiero la mejor que haya tal. Y si la pongo conectada con la app del móvil, me traquea todo a través de La máscara. Toda la noche. Toda la noche. Y yo, de hecho, cuando la apago, se enchufa sola, pero para apagarla, porque como es autorregulable, Vale. tú te la pones y te da el aire que necesitas. Y cuando la apago, te pone cuánto has dormido. Pero no quiero descargarme la app porque no quiero ser un rayado como tú, de estar mirando todo el rato de si descansas, porque no quiero que me condicione. Haces muy bien. Y más, claro, imagínate tú en tu caso de entrenar, decir, hoy no porque, claro, hoy he descansado mal. Hoy he descansado mal. Da igual. No quiero saberlo. Muy bien. De hecho, a veces miro por curiosidad las horas porque me da curiosidad, pero lo podría mirar con el móvil también, ¿sabes? Sí. Sin problema. Porque además calcula desde que te conectas hasta que la paras, Vale. no desde que te duermes realmente. Pero sí tengo eso, tío, que siempre te he escuchado hablar de la pulsera y digo, guau, si supiera que tengo la máscara esta, fliparía. Es un coñazo por la máscara, ¿no? Porque la tienes que poder y tal. Pero tengo también una máscara buena que es más cómoda y tal. Qué guay, ¿eh? Sí, nada, sin más. Pero ¿esto vendría bien para cualquiera? ¿O, No, es de decir, hecho creo que Ibai, estuve hablando con Ibai de esto, Vale. creo que se la han quitado ahora, porque ha sí, se perdido lo han peso quitado. y tal. O sea, pero que no te va bien tenerla si no te hace falta. No, sí, no. creo que no. Vale. Creo que no. ¿Sabes lo que es la cámara hiperbárica? Sí. Pues eso me flipa, tío. ¿La has probado? No la he probado. Me he metido en una, Yo tampoco. pero nunca la he probado. Aquí en de esa Andorra. manera. Bueno, perdón. Aquí. ¿Por qué? No pasa nada. ¿Se puede decir que estás en Andorra? No, o sea, yo ahora mismo, yo, mira, esto lo hablaste el otro día en un podcast, el hecho de no mojarte o ser muy blanco. Sí. Yo he querido ser muy blanco, Vale. mucha época. Y no hablo, por ejemplo, de política o de dinero, no por nada, porque me siento incompetente y no me gusta directamente. Pero, por ejemplo, ahora soy pro Andorra porque estoy muy cómodo aquí, me parece increíble el sitio y no pasa nada decir que Bueno, en Andorra hay bastantes sitios de cámara hiperbárica. Y de hecho, ahí tengo un amigo que es piloto y que, bueno, de hecho, varios que se han lesionado y va genial para lesiones y sobre todo no solo para lesiones, sino para optimizar y mejorar descanso. Sí, claro. Yo lo quiero. Es verdad, para recuperar tejidos, motoristas y cosas de eso, Sí. que quizá tiene una herida, se ve que regenera que flipas. Huesos, todo. Yo más por el entrenamiento, me gustaría como una época hacer dobles sesiones bien alguien- hechas de entrenamiento y entre medias meter la cámara. ¿Hay alguien que haga esto? No, yo creo que no. Es como un plus. Es, Bueno, pues ahí sí que innovar. No sé si iría está bien, ¿eh? pero es innovar. No lo he hablado nunca, ¿eh? Esto te lo estoy diciendo a ti porque estoy aquí Me flipa. emocionado. Si lo haces, me gustaría saber tu feedback. Sí. A ver cómo te va. Claro, a mí lo que me pasa es que yo siempre soy un rayado. Y yo diría, guau, pues me la compro y me la pongo aquí, ¿sabes? Y ¿sabes? Soy un rayado de esas En cosas. 5 años habrá posibilidad de comprártela y ponerte. Aquí es que hay como diferentes tipos de presión y las buenas van como un megatank que te va a tener que operar a alguien. O, bueno, es que esto sale una chispa y explota. Pero, por ejemplo, Ilia Topuria usa y tiene una en casa. Es que bueno, yo lo vale. digo por eso, sé que hay diferentes tipos de presión y que las que normalmente Vale, venden... perfecto, y demás. píllatela y si te va bien me la compro yo. Píllatela, mides y la pruebas Claro. y si tal. También vi algo de Steve Aoki, creo que también tiene una en casa. Pues Pero lo de Ilia me parece más top Sí. porque es Ilia en plan... pregúntale a ver si le va bien. Es que no tengo contacto con él, no tengo ni idea. O sea, no tengo acceso a Ilia, la verdad, pero me encantaría poder preguntárselo, la verdad. O sea, me flipa el tema salud también. Más por la recuperación de cara al deporte, Totalmente. la verdad. O sea, sé que tú es más por longevidad y eso. Yo quizá en este momento de mi vida no es tanto por eso, pero en un futuro puede que sí. Pues sí. Pero sobre todo, mira, a mí me ha chocado mucho una cosa y es el tema de lo que hablábamos antes, de que sea tu prioridad número uno. Es decir, yo he estado entrenando 3 años y pico y ha sido 3 años para quitarme mi postura de estar así agarrotado como mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que he estado 3 años haciendo mucha movilidad, gomas y todo esto y así que estoy haciendo más volumen y fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que si un día no es mi prioridad número uno y cuando entreno muy fuerte el resto del día estoy reventado y ¿qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, Grado peor, peor, hijas peor. duermo mal esa noche, ya estoy reventado. Y si encima alguna de las niñas, que es lo más probable, que esté enferma, me traiga algún virus, si he entrenado muy fuerte, al día siguiente caigo enfermo. Es que eso pasa, ¿eh? Y a mí Claro. también me pasa o me puede llegar a épocas de que aguanto mucho tiempo prolongando un volumen de entrenamiento muy, muy alto y de repente me pongo malo. Me Por pongo eso. malo y intento aguantar entrenando y entreno malo y entro en un bucle que digo no valgo para nada. O sea, o sea, es como llega hasta el mediodía entreno y me pongo malo ya. El resto del día me sube la fiebre, tal, no sé qué. Es un poco... Mi teoría es que es por falta de recuperación. Porque a mí no puedo recuperar, porque si las noches me despierto una niña 3 o 4 o 5 veces... ¿Sabes? claro, ¿qué hago? Al final, en lo deportivo también muchas veces es no, entrenas mucho. Digo, no, recupero poco. En plan, voy a ver qué puedo hacer para seguir entrenando más y recuperar y ver qué cosas en el entorno puedo hacer para
para recuperar más. Por eso te digo ahora, pues no viajo tanto, no quiero salir tanto, porque quiero estar tranquilo preparándome. Y es como ¿Sabes? mi Foco prioridad. 100%. Sí, un poco mi prioridad. Pero la cámara hiperbárica, No, todo. Tony no quiere que lo haga, pero... Todo lo que. Todo Pero lo que si lo sube- hago, te voy a llamar para que la pruebes y te voy a dar un feedback. Y si alguien la usa, pero es que claro, el culturismo no la usa nadie, entonces no sé muy bien cómo... O sea, parto un poco de cero. Pero hay estudios, el Brian Johnson te explica qué ventajas ha tenido. Y Ya, todo. pero en un culturista en concreto nunca la he usado como de diario o cosas así. Pero da igual, si me gusta jugar. O sea, yo en parte todo esto es por juego, ¿sabes? O sea, todo esto es por un juego y es divertido, tío. Y te iba a preguntar también, sé que estas son preguntas que no te suelen hacer y tal. Vale. ¿Qué tal es ser padre? Ser padre. A ver, ¿Tú le das mucha prioridad a tus hijas? Sí, te voy a decir, porque yo lo que hago me gusta hacerlo bien. Entonces, al final es como, no sé cómo decirte, como tienes que darle cariño, es como todos los días. Es decir, tienes que darle todo el cariño del mundo para que cuando sean libres, con 20 años, vengan el domingo a comer a tu casa. Porque si no, si lo has hecho mal, no querrán venir. Entonces, para mí eso es principal y eso significa que todos los días tienes que dar lo mejor de ti. Y para esto me lo tomo muy en serio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo hago muchas cosas durante el día, entonces intento, si me despierto temprano por las mañanas y mis hijas también, pues voy, las llevo al cole, estoy con ellas jugando y luego por la tarde, cuando llegan, intento también estar y cenar y por la noche y demás. ¿Cómo es ser padre? A ver, ¿a ti te gustan los niños pequeños? ¿Los bebés, por ejemplo? Yo odio los bebés. O sea, es horrible. O sea, es la peor etapa. Si pudiesen nacer con 3 años, sería increíble. Muy mal. Pues yo, por ejemplo, tengo 3 sobrinos de diferentes rangos de edad, además. Uno recién nacido. Es que claro, no cuenta tenerlo una hora, Ya lo sé. Justo antes de venir aquí nació. ¿Ah, sí? Y me sentí muy mal. Y me siento muy mal, en parte. Pero me daba mucha paz. Estaba pasando una época que yo estaba así como muy tal. Y me acuerdo de estar así, tumbado, así, comer, ¿sabes? Pero claro, no hacía nada en ese momento, no tal. Y decir, me da muchísima paz. ¿Sabes? Te lo digo de verdad. Dan mucha tranquilidad cuando están dormidos, es el mejor momento, claro. A ver, tenerlo 24 horas. Pero tenerlo 24 horas y encima cuando trabajas en casa, que estás trabajando y escuchas llorar. Sabes que hay gente con él. El otro día vi un clip tuyo que sales corriendo. O sea, te ha salido, ¿eh? Sales corriendo. ¿Matilda? Y sales corriendo, ¿no? Solo corriendo a cerrar la puerta. Ah, cerrar la puerta. No, pensaba que salías corriendo como preocupado. No, ¿sabes? Es decir, yo escucho llorar a mi hija y estoy en directo, entonces salgo corriendo, cierro la puerta y digo, perdona que está la puerta. Y ahí fue cuando me cayó, bueno, se hizo viral por esto. Pues yo no, solo había visto que yo últimamente estoy como muy pasada de las redes y quizá vi solo el momento y pasé. Pues pasó esto. Entonces, claro, es decir, está bien tener hijos, o sea, es la leche, pero claro, es una inversión y hay gente que, por ejemplo, que le flipa tener siempre niños gateando. Tengo un amigo que quiere tener un equipo de fútbol y siempre dice, me encanta que haya niños gateando por casa y poder, yo qué sé, jugar con ellos, me encanta cuando son pequeños y a mí no, a mí me gusta cuando mi hija que tiene 4 años habla y es un adulto y puedo estar con ella, pero va como a cosas de cada uno. También es cierto, tu prioridad número 1 ya no es prioridad número 1. Si tú, por ejemplo, tienes que entrenar y tu hija está mala y la otra, yo qué sé, tienes que comprar algo a la farmacia, ya no tienes que entrenar. Ya, pero claro, o sea, si fuera mi caso, por ejemplo, tal, es mi trabajo entrenar, entonces yo me lo arreglaría para que en ese momento no fuese yo quien tuviera que atender, ¿no? Sí, pero es difícil. O sea, por ejemplo, tienes que descansar por la noche, muy bien, pero sí. hay urgencias, tu hija no para de vomitar. No, ya, eso es otro tema. Me refiero o sea, que está muy bien, Sí. o sea, y sobre todo muy bien, pero de repente no eres la prioridad número 1. O sea, es simplemente que en tu casa te entre, porque si no, hay un momento de que, nunca he explicado esto, pero como que hay un conflicto entre lo que tú quieres hacer y lo que quieres ser. Sí. Y lo que puedes hacer, que en ese momento es, yo qué sé, quiero hacer un vídeo, no sé qué, y voy a grabar y tengo una reunión súper importante y de repente estás cambiando un pañal y tu hija vomitando. ¿Sabes? Bueno, o sea, no te lo planteas en plan mal, sino hago esto, además que le den por saco a lo demás. Claro, sí, es que no es importante lo otro. Lo otro es lo más importante. Pero es un choque. Y creo que en nuestro caso, que somos gente muy obsesionada con lo nuestro, a veces choca. Que te saquen de lo tuyo, sí, sí. Pero igualmente hemos venido a este mundo para ser padres y tener hijos. Entonces no es imposible que te haga sentir mal en ningún momento. ¿Te puedo hacer esto? Esto es una cosa que me dijo una vez un amigo y me dejó súper rayado hace tiempo. ¿Tú eres consciente de que has tenido 2 hijas? O sea, has creado 2 vidas por tu decisión y ellas las tienen que vivir y no es su decisión. Sé que es el ciclo vital, sé que es el ciclo vital y está claro. Pero ¿tú sabes a lo que me refiero? Sí. Eso es una rayada. En plan, Pero estás obligando a vivir a 2 personas. En plan, pero si es por tu decisión. el mejor Ya lo regalo, sé, ¿no? ya lo sé. De verdad, o sea, pero si es te pones cierto así- que yo me quedé así como reflexionando en plan... Pero el objetivo... Pues es verdad. Pero el objetivo de tu especie Es reproducirse. es reproducirse. Y que haya más de los tuyos. Ah, me va a funar por esto de la gente. No, pero que hay gente que igual que piensa esto y
para. Y dice, pero para mí, a ver, yo podría tener más hijos, yo creo que 2 ya está bien, y además me he hecho la vasectomía, no hay más. Pero sobre todo que, no sé, es imposible que a un ser humano le haga sentir mal tener hijos. Siempre y cuando te lo puedas permitir y no sea un marrón. Hay gente que, oye, en ese momento de tener hijos no te lo puedes permitir porque tu ritmo de trabajo, viajas mucho, es decir, dinero, o dinero. Pero que es la leche. Sobre todo cuando yo, por ejemplo, tenía a la niña aquí y te agarra así con las manitas, ¿sabes? Y te viene alguien, yo qué sé, viene mi mujer y ven aquí, Matilda, y hace que sí que no y que se queda agarrado, a ti, ¿sabes? Y esas manitas, la leche, o sea, merece la pena todo lo demás. Ya, ese momento. Nada, me genera mucha curiosidad porque aparte creo que es algo que muestras y como que lo que has dicho, en plan, me gusta ser padre y voy a ser padre, ¿sabes? En plan, no tengo hijos y ya está. No, soy padre y tú eres padre, ¿sabes? En plan, lo sacas en plan como mi obligación, estoy aquí con ellas y es tu mayor obligación. Ya, pero hay gente que no se lo toma como eso, muchas veces. Bueno, pero cuando cumplan 18 años o se vayan de casa, no volverán. Ya, no sé, está claro. Si es lo que tú has dicho, ¿sabes? Que la idea es que cuando tengan 20 quieran ir a comer paella a casa el domingo, o tienen un problema, te llamen. Ya, es muy guay, es muy guay. O lo que decías también a veces, muchas veces de la gasolinera, ¿no? No sé qué, te mira con ojitos y decir, no, es que ahora le tengo que decir que no. Y es muy complicado, pero hay muchas pequeñas decisiones que luego marcan de futuro. Que la gente piensa que dice, "Buah, le voy a dar una lección de vida a mi hija. Cuando me pida las zapatillas le voy a decir que no". Y no, es todos los días. Tus hijos no paran de pedirte. ¿Puedo comer algo? Venga, un poco de pan. Venga, va, un sugus. ¿Puedo tal? Y es todo el día igual ahí, o me compras esto, es todo el rato, es constante, son 50, 100 decisiones durante el día. Son inputs todo el rato. Todo el rato, y tienes que tener unos valores marcados. Pero la gente se piensa que es llegar un día, le voy a hacer un speech que ya está, y no es un día, es todos los días. Ya no sé, me generaba mucha curiosidad. Luego también hay como un montón de cosas que me llaman la atención, también te lo he dicho antes, por ejemplo, el tema de ser ostentoso, cosas así. O sea, está claro que dinero tienes y dinero ganas y puedes ir con un Ferrari. Pero el hecho de decidir como la calma, el para qué quiero yo esto, ¿no? Replanteártelo de verdad, que no sea el topicazo o el tal, me llama un montón la atención de ti, tío, porque me parece súper importante, súper guay. Ha habido etapas, de todo. Obviamente. Ha habido etapas, pero yo creo que está bien ver un poco también cuál es tu... Yo he tenido suerte porque mi mujer justo como en su familia, o sea, no era guay tener un Ferrari, ¿sabes? Entonces, yo soy una persona súper influenciable y de repente, si todo mi grupo de amigos hubiese tenido un Ferrari, yo hubiese tenido uno, seguramente, porque eres joven, tienes dinero y dices, pues yo también quiero. Entonces, yo creo que también ahora, yo creo que simplemente es también tener un poco de suerte en tu entorno o saber elegir bien el entorno. Y yo qué sé, por ejemplo, ahora mis amigos que celebramos, oye, pues he invertido aquí el dinero para que no esté parado y tal. Y si alguien me dice, quiero comprar un Lamborghini, le digo, a ver, claro, piénsalo. Digo, vale, este dinero, o sea, sobre todo a nivel de inversión, porque gastarte dinero en un coche comparado a tenerlo bien invertido, es mucho dinero a la larga. Y es como, ¿sabes que estás dejando de ganar mucho esto? ¿De verdad que lo quieres, un capricho? Tal? Sí, perfecto, cómpratelo. Sí, lo vas a disfrutar o... Totalmente. O muchas veces, ¿sabes? Porque lo veo también por el... Si es para ti. Si no necesitas subirlo, no es para otros, no es para tal, ¿sabes? Es en plan, como a mí, pues el tema del tal. En plan, me gusta el tema gimnasio, me gusta tal, me gastaría en eso, ¿sabes? Dinero. Pero porque es para mí, no necesito mucho más allá de eso. Pero me gusta el concepto, ¿sabes? Me gusta siempre que hablas de eso, me gusta como el ponerle cabeza a las cosas. Me llama la atención. Me pasa que soy muy práctico. Entonces, y me cuesta gastar el dinero en algo que no le veo que sea, ¿sabes? Que sea una buena decisión. Por eso he venido con el Smart. No, a mí lo del Smart me parece increíble. De hecho, quiero subirme a ver si quepo bien, porque me parece súper guay. Y luego también, de todo esto, no sé ya ni qué te iba a decir, la verdad, pero lo del el balance ese de rico, fama, con dinero, sin dinero, siempre lo dices y realmente es increíble. También te digo una cosa que yo he pensado muchas veces, y esto ya es mi opinión. Tú eres famoso. Sí. Está claro que puedes querer ser anónimo y tú lo piensas de forma fría y dices ser anónimo, pero yo creo que al principio, durante un tiempo, es un proceso que cuesta. Súper. O sea, esto ¿Te es cuesta? horrible. Volver. Volver. Yo creo que te costaría volver. ¿A qué? ¿A ser Lo escuché a anónimo? Jordi Wild una vez. ¿A ser anónimo? Dice, en verdad, es lo mejor. Y tú lo piensas y es lo mejor. Pero en parte hay una parte de ego. Sí, hay una parte de ego que te puede llegar a gustar que venga alguien internamente. Y te diga, fuiste mi infancia, claro, y gracias por todo, y gracias por ti. O sea, todo esto, obviamente, toca el ego. Y mola haber dejado una huella en una persona. Exacto. Pero pensándolo fríamente. Sí, también te digo que ahora mismo estoy en un momento en el que en Andorra estoy muy a gusto, en mi día a día no es... Ya igual me he acostumbrado porque casi he vivido más tiempo siendo conocido que sin serlo. Entonces ya me he acostumbrado. Y con esto estoy a gusto. Llegó un momento en el que
Yo hace un par de veranos, de repente dije, ya está, me retiro y listo. Y estaba con mi mujer tomando un mojito ahí en Ibiza y de repente eso vi, es que lo tengo tal cual en la cabeza, vi un tío ahí rapado y al instante dije, es Fabio Cannavaro, el del Madrid. Y yo hacía 15 años que no veía ni un partido de fútbol, nada. Sí, pero sabes que era él. Y sabía que era él. Y eso se quedó ahí. A ver, Fabio Cannavaro, si no me equivoco, Balón de Oro, Balón de Oro, totalmente, que era la leche. Pero que llevo 15 años sin ver un partido de fútbol, ni verle en ningún sitio. Y al instante me vino y dije, no puedo desaparecer. Es decir, bueno, puedo dejar de subir vídeos, pero no voy a desaparecer nunca. Entonces yo creo que no, por lo menos para una generación, no. Hay una cosa que has hecho bien, te lo voy a decir. No, ¿sí? No te lo voy a decir. O siento que has hecho bien de cara a lo que estamos hablando. Sí. Yo, por ejemplo, he estado en La Revuelta, por ejemplo, que estoy encantado y me lo pasé súper bien y todo, o en La Resistencia y tal. Tú, si no me equivoco, no has ido. No he ido. Creo que la tele pública te lleva a un público también ya muy diferente. O sea, yo no digo que fulanito y tal sepa qué tal, pero saben que hay un culturista por ahí, gilipollas, ¿sabes? Que se quitó la camiseta ahí, ¿sabes? O no sé qué, ¿sabes? O que hizo el tonto. Y creo que eso tú no lo has hecho, entonces tú sí que... Tu público es muy masivo, evidentemente, y LATAM y todo, pero es cierto que creo que estás en un sector de la población. Que quizá mi madre sí, porque se ha comido muchas veces vídeos tuyos, ¿sabes? Pero me entiendes, ¿sabes? Tienes razón. De hecho, es el comentario de yo no sé quién eres, pero mi hijo quiere una foto. Claro. Es el comentario. Bueno, mejor. O sea, decir, No, creo que has hecho bien. ¿Por qué puedo... nunca has ido a esas cosas? Siento que soy muy torpe improvisando. Entonces se me iban a comer. Ya. ¿Sabes? Pero te digo otra cosa, que le has hablado últimamente y me ha llamado bastante la atención, y yo me siento súper reflejado en esto, que lo quiero cambiar. Es el tema de ser blanco. Sí, totalmente, pero que venga alguien y me haga, imagínate, quedar mal o me haga una pregunta y no sepa contestar por no sé cuántos focos públicos, no es una situación en la que me encuentre a gusto y no lo hago. Ojalá no, ojalá llegues allí y dijese voy a hacer un show increíble y va a ser el mejor episodio. El tema de... Lo estoy trabajando, pero es más... sí, lo estoy trabajando. Igual de aquí a un año. Igual. No, es broma, pero te lo digo porque yo qué sé. Lo de ser blanco sí que me parece una cosa como que lo has comentado últimamente y es algo que yo también me he llegado a plantear últimamente porque yo he intentado durante una época ser súper blanco, súper blanco. En plan, no me mojo en nada, no doy mi opinión sobre nada, no tal. Sí, pero... Sin volverte loco. Sin volverte loco, pero además tú tienes una ventaja y es, o sea, por ejemplo, en mi caso, el terreno del gaming está súper competitivo. Sí. O sea, súper competido. Hay un montón de gente que la barrera de entrada es muy baja, cualquiera se puede poner y grabar gameplays y hay gente que hace una locura. Entonces, o te diferencias un poco o quedas ahí en el medio. Pero en tu caso, no, es decir, no tienes mucha competencia. Cada vez que te vayas mojando un poco más, ¿sabes? Hay una parte muy fina, una línea muy fina entre de repente empezar a ser un poquito, que tener personalidad y no ser tan blanco y mojarte alguna cosa, a de repente irte a un extremo y le caes mal a la gente que no hacía falta, ¿no? Es decir, o sea que en tu caso no tienes que ir a ningún extremo. En mi caso, no quiero ir a ningún extremo tampoco. Pero sí que un poquito. Totalmente, porque también es tu Tú personalidad. me has dicho Andorra y tal. No pasa nada, estamos en Andorra, ¿sabes? En plan, y a que le parezca mal, pues bueno, ¿qué le voy a hacer, ¿sabes? No, ya nada. En realidad, o sea, a día de hoy hay aquí 100, 200, 300 creadores de contenido. Pues, pero era un miedo que yo tenía ahora al venir, por ejemplo. ¿Sabes? No pasa nada. No pasa nada. No ha pasado absolutamente nada. Y me parece maravilloso, ¿sabes? Que ya sea así. Pero, tío, que lo has estado hablando lo de ser blanco, ser tal, y digo, hostia, pues yo también me quiero mojar un poco. También creo que generas más comunidad. Sí. Un poquito más, ¿sabes? Saben qué piensas, sabes cuáles son más preocupaciones tuyas. Sí, el abrirte la cámara. De hecho, estoy grabando blogs diarios y tal. Y, joder, creo que muchas veces no aciertas a un público tan grande, pero el que calas está escalando mucho. Sí. Mucho. Y eso es muy guay, tío. Sí. Simplemente mis movidas, tío. En plan, que te cuento aquí, pero que me ha parecido súper guay la decisión tuya de... Que no sé tampoco porque te ha venido tan... No sé, o sea... Estás ya muy posicionado como para cambiar también. Sí, pero... A ver, ha sido quitarme miedos... o sea, es decir, no me he mojado en mis locuras, pero simplemente ha sido quitarme un poco miedos de decir, no, aquí no me meto. Aquí sí. Pues yo que sé, por ejemplo, no digo si soy del Madrid o del Barça, me da igual, soy de Madrid, pues he ido más veces a ver un partido de fútbol de Madrid que al Camp Nou. Pero, sin más, ¿sabes? Cada uno como que elige su batalla. Y ahora con el podcast es que me lo pone muy difícil para no mojarme. Ya, de hecho, es lo que te he dicho antes también un poco, que creo que una época pues ha sido un poco así raro. Sí.
Sí, sí, pero no es pasa verdad. nada, ¿eh? Pero porque yo justamente tampoco... Yo no me mojo, por ejemplo, de economía o tal, porque no me siento competente o cosas así. Pero el podcast me parece muy guay porque aprendes o... No sé, a mí me ha parecido como súper diferenciado lo que habéis hecho. Y sobre todo lo más importante es que no tenéis invitados. Eso es la polla. Para Sí, vosotros bueno, me refiero. Para nosotros, vale, para nosotros Claro, sí. es que si no te vuelves loco. Es que si no te vuelves loco. Depende, si eres tienes muchas relaciones y te encanta gestionar gente, a nosotros, yo tenía 2 podcasts y los acabé dejando. Sí. O sea, tenía uno, lo dejé y otro igual, y al final era porque había gente que tenías que ir invitando y tenías que depender de otra gente. Yo tuve un podcast en 2020. ¿Ah, sí? En España y me siento innovador en ese sentido. Con nuestra marca de ropa hicimos un podcast con mi antiguo socio y tal y traíamos gente. Y la gestión de invitados es muy complicada. Muy Sí. complicada. Muy complicado. Incluso cuando eres alguien, porque ahora todo el mundo te dice que sí o lo que sea, pero cuando estás empezando y estás tú yendo como detrás y dices, hostia, me dejará colgado, no me dejará colgado, ¿sabes? Y nos ha pasado de que nos dejen colgados, tío, alguna vez. Y te dejan el culo al aire que dices, ¿Te mira, han dejado colgado con el set de grabación y todo? sí, sentada en la silla, para grabar. No. Sí, una chica, una powerlifter de Estados Unidos, que además lo íbamos a hacer por videollamada, pero nosotros en un estudio, súper bien, para mí era súper importante, me acuerdo de ese, 12 de la noche por cambio horario con Miami y tal, y no. nos dejó, no apareció. No me contestó, de hecho, ya nunca más. ¿Lo has vuelto a ver en persona? Sí, ¿Y te ha dicho algo o nada? no, nada. Nada, como si no hubiera pasado nada. Tampoco sé si sabe quién soy, pero yo le pedí el podcast, tal, accedió. Hombre, un poco le había sí. pedido alguna foto antes, sabía quién era, evidentemente, pero volvimos a coincidir y nunca me dijo nada. Una putada, feo, ¿eh? ¿no? Sí, fue muy feo. Pero por eso te digo que vuestro podcast, la gestión de invitados es brutal, tío. Eso es lo mejor, el no depender de... Si queréis hacer algo como invitado, lo hacéis. Pero en general, los 4 vivís cerca, podéis hacerlo y está muy interesante, tío. Habéis conseguido que sea interesante entre que te vosotros. vengas tú a un episodio. Lo grabamos aquí en Cuando Gimnasia. quieras. ¿Sí? ¿Quieres grabar? Sí. Sí. Vamos. Sí, y te diría que sí, está aquí todo y que me ayuda mucho y Marta con las decisiones, pero sí que me gustaría. Pero sí que me gustaría porque me gusta. Vale. Y porque lo veo, sobre todo. Pero es cierto que intento no meterme... ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Antes o después de Estados Unidos? Como queráis. Ole. Cuando queráis. A ver, estamos aquí, ¿sabes? Si va a ser en mi gimnasio, no me Bueno, puedo, si no me lo puedo es, dejar, si no ¿sabes? podemos grabar en otro sitio. Yo prefiero si grabamos aquí. Ah, vale. Vale, entrad. Pasad. No, pero porque lo veo y porque tal. Es cierto que, mira, y por lo que hablábamos de ser blanco, Muy bien. me intentaría mojar, no mojar mucho, pero un poco. No, pero también hay mucha gente que tiene muchas ganas de explicar. Es decir, es un sacrificio dedicarte a lo que tú te dedicas. Y todo el esfuerzo que lleva y todo, hay una compensación. Si no, no podrías tener este gimnasio y todo. O sea, es decir, que Muy evidentemente, y no y hay- es fácil. y hay un- Y hay que pensar un negocio alrededor. negocio porque alrededor. pero si no lo piensas, no puedes vivir de lo que más te apasiona, que es hacer tu trabajo. Sí. O sea, que la gente creo que lo va a ver como con admiración y diciendo, vale, hay un camino, alguien ha trazado un camino para poder llegar a donde estás tú, que hay mucha gente que quiere llegar. Gracias. No, Te lo pero- agradezco, te lo pero- agradezco. es Mira, verdad. hablando un poco de esto, porque yo últimamente como que le he dado muchas vueltas y tal. ¿Qué es para ti el éxito? Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es, así pensándolo súper rápido, irte a la cama tranquilo diciendo, vaya día, ¿sabes? Vaya día. Pero no todos los días puede ser en plan vaya día de... Brutal, No, brutal bien. pero qué agobiante. Tampoco eso. No, qué bien. Y es que todos los días me quedo en la cama contento. Y me despierto contento. Pero me gusta. Y también tener libertad. Yo creo que esto es muy guay. El poder hacer lo que te apetezca, Sí. esto mola. Mola mucho. Y yo creo que lo valoramos muy poco, porque llevamos mucho tiempo teniendo libertad. Sí, ¿verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. ¿Tú llevas desde qué edad llevas haciendo...? No, ¿Tú te dejaste la universidad? y no he tenido todo trabajo. Es Claro. decir, que... No, yo tampoco. Y me cuesta mucho y cuando... O sea, intento tener los pies en la tierra, todo lo que puedes tener cuando no has probado Sí. algo distinto. Pero, decir, tenemos mucha suerte y por eso trabajamos como si no hubiese un mañana. 100%. Porque, Pero trabajamos como si no hubiese un mañana porque te gusta. porque me gusta. Si no, ni de coña, tío. Totalmente. No, es que si no, no puedes. De hecho, hay mucha gente que ha empezado a hacer lo mismo que haces tú o que hago yo y lo ha dejado. Y dice, "Uf, no es lo que me esperaba". Bueno, tú empezaste tu canal de YouTube y dijiste... 100%, y era muy dijiste- difícil de dijiste, claro, tío. no es lo que esperaba. Era muy difícil, tío. Y me acuerdo de hacer algún 2.0 y todo, ¿eh? Con la... ¿Sabes dónde? ¿Sabes? Luego borré todo. ¿Sabes dónde No. era un gameplay?
¿Sí? Solo con mi voz, no es 2.0, ojalá fuera. ¿Te acuerdas un canal que se llama Robles de Gracia? Sí, era mi vecino, Sí. Pepe Robles. Íbamos Pepe Robles. íbamos a la universidad juntos. Y tenía a su hermana. Sí. Pues hay una colaboración allí en su canal. Y salgo yo hablando. Ahora lo te lo enseño. Ahora comiendo. Qué guay. Sí, no, era ridículo. Pero, joder, a mí lo de Call of Duty me molaba mucho, tío. Estaba muy guay. Pues ahora hay mucha gente que ha querido seguir tu camino y dice, no, pensaba que era más fácil. Ya. Y que no puedo saltarme una comida o que tengo que tener esta parte tan estricta. Y se dan cuenta. Sí, es cierto. No sé, para lo del éxito es curioso de ver, porque yo creo que la gente desde fuera muchas veces lo asocia a dinero y para nada, tío. Bueno, también es que también la gente idealiza tanto con redes sociales y con todo, por mucho que quiera ser transparente. Todo el mundo tenemos un montón de mierda, que hay cosas del día a día que hacemos o que nos pasan o que tienes problemas, yo qué sé, con tu familia o con un amigo. Es decir, que hay problemas que tenemos y que esto la gente no lo ve, que todo el rato ve la parte guay. Pero por eso es lo bonito, por ejemplo, de lo que te estoy diciendo ahora, de que yo estoy blogueando día a día. Y Marta también lo hace. Le cuentas tu puta vida a la comunidad, sea más grande o más pequeña. Y yo creo que en su momento a mí es lo que me triunfó al principio. Y ahora lo estoy haciendo porque nadie lo hace, y te lo estaba diciendo antes, y es lo que le gusta a la gente, tío, verte humano y verte, si un día es una mierda, es una mierda. Yo tengo una copla ahí que me grabo en el cardio por las mañanas en ayunas, le pongo la cámara y no me vendéis una chapa de 5 o 6 minutos todas las mañanas, ¿sabes? Con cortes ya y todo, ¿eh? ¿Sabes? Entonces yo creo que esa es la parte que a la gente le encanta, tío. Ostras, el ver la verdad. Qué guay esto, porque justo estaba yo pensando en algún momento, porque creo que he perdido esto. Es decir, a día de hoy ha ocurrido una cosa o ha ocurrido en todas partes de YouTube, pero ha ocurrido en el sector del gaming que es todo tiene que ser tan dinámico, sí, que ya empiezas chillando y no sé qué, y cortes y 25 transiciones, sí, y tengo que hacer esto tan increíble y 1000 gráficos y todo. Y no saben nada de ti realmente. Y no saben nada de ti. De hecho, pasa mucho que hay creadores de contenido con millones y millones de suscriptores y tienen 10.000 seguidores en Instagram. Y ponen un tweet y tienen 2.000 seguidores. Sí, tío. Y a nadie les interesa. Es decir, te uso para chuparte el entretenimiento y el contenido, pero no me interesas tú como persona. Y no se van pensando, hostia, pues esta persona ha hecho no sé qué, o esta persona no sé cuál. Que a mí eso sí que me pasaba mucho antes con gente y creo que se ha perdido también. En el fitness también se ha perdido. La gente, por ejemplo, en el fitness, no es por malmeter ni nada. Por ejemplo, el problema que yo veo ahora es que contratan a un filmmaker, tal, no sé qué, quedan con fulanito de tal, graban entrenando, graban cuando entran por la puerta del gimnasio entrenando. Y como, chicos, este ha sido el entrenamiento, tal, no sé qué. Pero el entrenamiento es el mismo todas las semanas. O sea, me refiero, es que tampoco cambia tanto. O sea, tampoco es increíble de ver. O sea, yo puedo quedar contigo, entrenar un día y pues te están viendo a ti entrenar y tal. Pero yo, por ejemplo, en mis vídeos, el entrenamiento son 2 minutos. Y soy culturista y me dedico a eso, ¿sabes? Entonces creo que eso es uno de los problemas que está viendo en el fitness, que la gente solo hace eso. No se moja en entrar en su casa, enseñar sus comidas, pues su cardio, contar un poco cómo se siente y tal. Y creo que es lo que pasa. Y a los gamers os pasa también un poco eso, que yo creo que tenéis vuestro setup y... Pero hemos caído. Antes no era así. Antes sí que explicabas, sí, y había tu gameplay y lo explicabas todo. Y os ibais a LATAM y os grabáis un blog. Ya no hacemos esto. Ya nadie hace eso. Porque hemos caído en que si no es un vídeo súper dinámico y muy loco, la gente no lo ve, y hemos desprestigiado a que esas 10.000, 20.000 personas que lo veían o que lo hubiesen visto, hemos dicho, va, para 10.000 personas, y esas 10.000 personas son tus espartanos. Es la gente que quieres que te vea, es la gente que ve todo y lo daría todo por ti. Y te seguirían y quieren ver más contenido. No se lo estás dando porque no lo van a ver 100.000 personas. Y ahí hemos pecado. Y es que de todos modos, tener en YouTube ya 100.000 personas es muy complicado. Esta conversación me está haciendo... ¿Sabes? Sí, pues me faltaba este clip. Te pongo el ejemplo para mí más loco de todos, de esto que estamos hablando. ¿Puedes venir, Marta? Es que no se me va a ir, ¿vale? Yo te pongo el micro aquí. No, toma. No, da igual. No. Hay una pistola ahí. Yo tengo Cuéntalo tú. 3.000 visitas por vídeo de YouTube, pero son hooligans. Son espartanas. Es que esto es lo que... Luego te son cuento sus un poco, bellas. en plan, pero es que muy bien, o sea, es que me ayudan un montón, es que la marca de suple muy bien, o sea, es que... Y está creando sus proyectos como con su ilusión, transmitiéndoles su ilusión, contándoles de todo adentro, les cuenta toda la verdad de todo. Y eso... ¿Quién ha inspirado a quién a que hagáis? Es decir... A ver, blogs al final es que yo como lo llevaba a las redes a él,
yo siempre he visto a muchas chicas hacer blogs. Entonces yo, cuando entré a ayudarle con las redes sociales, dije, tío, tienes que enseñar todo. O sea, no tienes que enseñar el día de la competición, tienes que enseñar lo que te comes después de competir, tienes que enseñar lo que haces antes, después. Entonces empezamos a grabar blogs a tope. Y Joan, cuando yo dejé de llevar sus redes, sí que estuvo una época un poco desmotivado, porque al final no es lo mismo grabarte tú que estar yo en casa todo el día grabándole. Claro, es que era una forma muy sencilla. Era una forma muy sencilla, porque no tienes que tener un filmmaker externo ni nada. Y hay más confianza, que Claro. sabe todo además. Claro. Venga, esto grábalo, esto. Y yo hablaba por edita ella. detrás, y él cuando estaba más cansado pues yo le preguntaba cosas, al final pues era muy fácil. Y entonces yo creo que ha sido un poco a raíz de que yo empecé a hacer blogs, yo hago blogs diarios, y que tú me has visto a mí, que estar tan contenta y tal, y se ha puesto otra vez a hacerlo. chapas. En plan, lo digo para A bien. veces me arrepiento. Lo digo para bien, pero O porque he contado cosas a lo mejor que no tenía por qué. Claro, súper He puesto pura a la con gente del instituto fina, ¿sabes? Sí, súper pura con la gente. Entonces, con ella te molaría tener una conversación sobre ese tema, tío, porque ella lo ha hecho muy bien. hablamos, sí. Lo hizo muy bien con mis redes. Me acuerdo una vez, como experiencia tal, se compró un libro de cómo ganar 500.000 seguidores en 6 meses y le digo, loco, pero si yo he ganado más de 500.000 seguidores en 6 meses y la llevas tú las redes, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? En plan, tú rayada la Humildad, pava. humildad. Sí, humildad que flipas. Y digo, ¿por qué te has comprado este libro? Digo, escríbelo tú. Pero bueno, perdón. Es que, No, pero es verdad que estoy hablando a ti, tienes millones de seguidores, ¿sabes? Sí, pero ese es el problema. Es decir, que igual hemos dejado a los gamers de contar con esta gente que eran los que nos han llevado hasta arriba. Es decir, esa gente que está apoyándote siempre y de repente, no, es que este vídeo si no es espectacular no lo subo. Igual el error es nuestro, es que se empieza desde abajo. Es decir, se empieza a construir poquito a poco y esta confianza hace que luego suba. Sí. La putada un poco es que hay un momento muy dulce entre... Esto soy, Vale, no, soy explícame lo sincero. bueno y lo malo. No, soy sincero, hay un momento muy dulce entre tengo una comunidad es increíble, está creciendo y van a muerte conmigo tal, y de repente te llega todo lo externo y te llega todo el hate y te quita la ilusión también un poco. O sea, yo soy Ya. sincero. O sea, a mí me ha pasado de estar haciendo estos blogs tan no sé qué, que de repente blogs prácticamente diarios te estén pillando 80.000 visitas, 100.000 visitas, pero claro, de repente te llegan unas oleadas que la cagas un poquito y empieza a descapetardear por todas partes. Es el riesgo. Ya, un poco. supongo que te han fundado también 1000 veces, en verdad, así que... Sí, he pillado bastante. Nada, eso, tío, que gracias por venir. Una cosa, yo voy a Spicy, ¿Sí? cuando ya acabe de competir, entrenamos un día juntos. Venga. Y luego el sushi. Y luego Sí, un sí. sushi. Venga. ¿Vale? Venga. Vale, Sí, sí. muchísimo. Sí, me puedes me ha hecho mucha me ilusión. torturas un día aquí. Me ha hecho mucha ilusión. Te torturo de lo que quiera. Sí. Pierna a tope. Ah, pierna en 20 minutos se me acabado. Me dicen que... No, pierna no. En 20 minutos. ¿Cómo que se me 20 acaba. minutos? En 20 minutos yo creo que estás en el suelo y no puedes ya. Yo creo que en 2. Da igual, de verdad cuando acabe de competir entrenamos un día Venga. juntos. Que sí, que sí. Llegamos aquí cambiados y con el intraentreno y a entrenar, ¿eh? Sí, sí. Vale. Mil gracias por venir y Nada. espero que os haya gustado. Me he dirigido mucho a la cámara, estoy yo más emocionado, llevamos un rato hablando, quiero seguir hablando y Vamos a ver. no he seguido casi el guión, pero y sé que no es probablemente lo que se esperaba escuchar hablando contigo. En plan, la gente externa, ¿sabes? Como la que no sea de mi comunidad. No sé, tío. Gracias. Nada. A ti. Gracias, chicos. Espero que os haya gustado. A ver, como... Es el Brabus, ¿eh? A ver, te puedes echar para atrás un poco, igual. Así con la colina me da un poco de miedo, la verdad. De aquí. No, del otro lado. Ahí. Esto es lo que da. Hasta ahí. Un poquito el Mr. Increíble, ¿no? pero es automático. A ver, ¿me dejáis? Voy a cerrar la puerta. ¿Quieres arrancarlo? No, es que me da miedo de esto. Prefiero tocarlo. Julia acaba. ¿Te da claustrofobia? Ir de copiloto es más cómodo. Sí. Porque claro, no tienes el volante. Claro. Está apagado. ¿Tienes claustrofobia o no? Te apañaría, sí. A ver. Es muy grande. Para distancias cortas, bien. Para distancias largas me notaría mucho la puerta muy cerca del brazo. Es lo único. Hostia, claro. Claro, es que... Me noto el ranch también, O sea... A Pero ver. está de puta madre. El coche en sí es que en Andorra es espectacular. Esto es la leche, tío.